Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21, dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Recordemos que Santiago, este prominente pastor, va a escribir esta carta a un grupo de personas que se reunían en la iglesia de Jerusalén, pero debido a la persecución tuvieron que salir huyendo. Ahora estaban en circunstancias bastante complicadas. Esta situación a su vez fue útil en las manos del Señor para poder mostrar lo que había en los corazones y cuánto debían afirmarse ellos, ¿no? Y eso es lo que hacen las situaciones que no esperamos muchas veces. Nos muestran cuánto debemos crecer y en qué áreas nos tenemos que afirmar. Muchos creyentes estaban desanimados, estaban tomando actitudes incorrectas frente a la prueba. Por otro lado, veían a Dios en forma distorsionada. No priorizaban al hermano, no priorizaban el amor, corrían tras sus propios intereses, no gozaban de una vida consistente de oración. Había problemas de todo tipo. La verdad que estaban dejando ver mucha mundanalidad en sus vidas, ¿no? Había problemas internos, problemas del corazón, y lo más inquietante es que personas que integraban la iglesia demostraban que no tenían un corazón regenerado, que la gracia de Dios no había operado en ellos para salvación, que no conocían el mensaje de que los transformaría, ¿no? Lo único que habían hecho y se arrobaban era una mera profesión, pero sin el contenido de las estipulaciones del Evangelio. Estas fueron las condiciones verdaderas y reales que van a dar lugar a la carta. Y acá Santiago no va a describir lo que es un creyente como lo hace Juan en sus epístolas, sino que él va a prescribir lo que debe ser un creyente, ¿no? Él no va a indicar, sino que él va a mandar. Y déjame decirte algo en cuanto al contenido de la carta. La respuesta a estos más de 50 imperativos de la carta es lo que va a marcar si hay verdadera fe o no. Porque no es algo externo necesariamente lo que va a probar la fe, sino que es la respuesta al mandato directo de la palabra de Dios lo que va a poner en evidencia si hay una fe verdadera, ¿no? Los creyentes verdaderos serán capaces de obedecer esto. Claro, les va a costar, pero lo van a hacer, porque la gracia que operó en ellos para salvación es la misma gracia que los va a ayudar para la santificación. Y van a obedecer, ¿no? Van a vencer sobre el pecado. Pero, por otro lado, hay personas que no van a poder obedecer esto. Lo van a rechazar, lo van a tomar con indiferencia. Y esto va a mostrar inmadurez en esas personas, pero por otro lado algo más peligroso, una fe falsa, una fe que, como te decía recién, no tiene contenido, no es la esencia del Evangelio, es una religión más, como cualquier otra religión. Y estas pruebas van a mostrar esto, y la respuesta a estos mandamientos, sobre todo, es lo que va a mostrar esto. Para esas personas no hay otra cosa que correr en fe y arrepentimiento, que correr a Cristo para pedirle a Él misericordia. Lo primero que hace Santiago en el contexto literario es tocar el tema más urgente, las pruebas. De hecho, las pruebas es lo que va a desencadenar todos los demás tipos de pecado. Y él va a decir lo que deben seguir, lo que deben hacer cuando están en diversas pruebas. Luego comienza la sección de las tentaciones. Y lo que hace Santiago ahí es un mandamiento también, pero en tono de prohibición. Esto no deben hacer cuando son tentados. En la siguiente sección se va a hablar algunos aspectos del carácter bondadoso de Dios. Y el énfasis ahí es lo que deben saber en cuanto a Dios. Esto es lo que deben saber en cuanto a Dios. Ahora entramos a una sección amplia y el tema principal es la palabra de Dios. Pero ¿qué dice toda esta sección de la palabra de Dios? Desde el versículo 19 hasta el versículo 27, lo va a poner como el indicador de la verdadera vida espiritual. Este apartado tratará cómo el creyente genuino va a responder a la palabra de Dios. Y hay 3 líneas de pensamientos bien marcadas
Y cada una de estas líneas de pensamiento va a ocupar un párrafo en esta sección. Ahora, cada párrafo va a aportar un complemento particular sobre el gran tema de la palabra de Dios. Y el primer párrafo tiene que ver con cómo recibimos la palabra de Dios. Es la recepción a la palabra, ¿no? El segundo párrafo es la realización de la palabra de Dios. Y esto es cómo aplicamos la palabra de Dios. Y el tercer y último párrafo trata con la religión. Esto tiene que ver con cómo la palabra de Dios va a afectar todo nuestro sistema de valores. En términos actuales, la palabra de Dios tiene que impactar en mi filosofía de vida, en cómo yo me conduzco en todas las áreas de mi vida. El párrafo que vamos a estudiar en esta noche tiene que ver con nuestra recepción, la actitud, ¿no?, receptiva a la palabra de Dios. Y déjame decirte en forma breve, ahí lo tenés resumido también, la idea central de estos 3 versículos. Sería esta. El autor va a dejar ver una de las evidencias más notables de la fe verdadera, que la fe verdadera está operando en las vidas, y es el fruto que produce la palabra de Dios. El indicador más grande para saber si hay vida espiritual o no es lo que hacemos con la palabra, con la voz de Dios. La manera de dar la bienvenida a la palabra nos va a señalar el fruto que armoniza con la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿no? Por eso el título que tenés ahí, lo que trata de hacer ese título es captar la idea central, ¿no? Captar la esencia de estos 3 versículos, y que lo podemos resumir así: una actitud receptiva a la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver, una actitud receptiva a la palabra de Dios. Pero antes quiero darte la relevancia de esto. ¿Cómo se cultiva una actitud receptiva a la palabra de Dios? ¿Cuáles son los componentes primordiales para tener esta clase de disposición en nuestra vida? Y fíjate cómo lo va a introducir. Va a decir el versículo 19: por esto, mis amados hermanos. Acá Santiago está conectando la idea anterior con lo que va a decir en este nuevo segmento. El texto original, sin embargo, parece ser un poquito más enfático, porque una traducción literal sería así: vosotros saben esto, mis amados hermanos. Claro, el sentido es el mismo, pero se pierde un poco el énfasis, porque el énfasis no recae simplemente en la explicación que dio Santiago, sino en el entendimiento de los receptores. Ustedes saben esto. Es diferente a decir vosotros por esto, simplemente, ¿no? Esto es algo que ellos ahora lo saben. Ellos saben. ¿Y qué es lo que saben? ¿A qué se refiere este pronombre? Que Dios había utilizado su palabra como el instrumento que los trajo a la nueva vida, al nuevo nacimiento. Pero después se añade un contraste, ¿no? Pero, claro, no basta solo con saber, con conocer, con ser consciente de esta realidad. Ahora ellos deben cuidar su actitud a la palabra de Dios. En definitiva, una traducción bastante precisa quedaría así: saben esto, mis amados hermanos, pero que todo hombre sea. Este pero, que no está en tu Biblia, en realidad sí está en el texto original, y lo que va a hacer es introducir los requisitos de una actitud receptiva a la palabra de Dios. Ahora, lo que no debemos pasar por alto es la manera en que lo va a decir, porque Santiago no es un hombre que va a imponer las cosas en forma brusca, violenta. Cuanto más confrontativa es la verdad, y esto sí lo es, más cuidado va a tener al exponer esa verdad. Y fíjate que sin pretensiones de rotularse como el hombre ideal, capaz de mostrar una persona intachable, una imagen de alguien que cumple al pie de la letra todo esto, él los va a decir poniéndose al mismo nivel que ellos, ¿no? Y dice: mis amados hermanos. Claro, esta expresión sintácticamente, por el caso del sustantivo hermanos, no tiene mucha relación con toda la idea del párrafo, pero lo utiliza Santiago así para llamar la atención. Él quiere una cercanía con estas personas y empieza con este adjetivo posesivo, mis. Esto marca posesión, pertenencia. ¿Por qué él dice que son suyos? Porque esto es su responsabilidad. Como pastor, él no se desentendió de estas personas. Por más lejos que estén, él se debe a ellos.
Esto es un sentido del deber. Él es responsable por atender la necesidad de estas personas, pero después va a decir amados. Claro, lo que hace Santiago no descansa simplemente en un deber donde te dije lo que tenía que hacer, ya cumplí con mi responsabilidad y listo, nos vemos. No, son amados. Esto está motivado por el amor. Esto que está haciendo Santiago acá no tiene que ver simplemente con el deber, sino que es llevado y es impulsado porque Él los ama. Él ama a estas personas, pero después le va a decir hermanos, los nacidos de la misma matriz. Esa es la idea en el texto original, ¿no? Claro, acá Él no se pone por encima de la iglesia. Él sabe que Él es uno más de la congregación. Él sabe que en algún momento Él puede desviarse del camino y Él necesita a alguien del mismo nivel que le recuerde estas cosas que nuestro corazón tiende a olvidar, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Él es uno de ellos, Él es uno con ellos, pertenece a este grupo de personas. Y claro, es en ese estado espiritual donde el Espíritu Santo va a tomar al autor humano, al autor inmediato, y lo va a inspirar para escribir estos 3 versículos que tenemos en la carta. Y por supuesto que cuando el Espíritu Santo hace esta obra de inspiración, el texto ya trasciende a los destinatarios originales. Y esto tiene relevancia para nuestros días, para nosotros, para este grupo de personas, para nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Por esta razón, Santiago va a decir algo sobre las exigencias que requieren una actitud receptiva a la palabra de Dios. Déjame mencionarte algo. En los días que vivimos parece haber un menosprecio generalizado por este libro. En realidad no es algo de actual esto, ¿no? Sino que es algo que toda la historia se ha tenido en poco la palabra de Dios. Y cuando me refiero a que se la tiene en poco, no estoy apuntando al mundo, porque el mundo, claro, va tras sus cosas e ignora esto. Pero muchas veces en el ambiente evangélico, en la llamada iglesia, se le da poco valor a la palabra de Dios. Y hay muchas maneras de menospreciar este libro. Por ejemplo, no dándole la relevancia que tiene que tener este libro para dirigir la vida de la iglesia. Pero en la vida familiar también, ¿no? No poniendo las bases de la familia en este libro, centradas en este libro, y dejando que la palabra de Dios dirija a la familia. Pero que hay a la hora de tomar decisiones en lo personal. Muchas veces se puede menospreciar la palabra del Señor por no ponerlo como prioridad en mi vida, priorizando otros métodos que desplazan la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. No, a mí me funciona esto. Pero esto es lo que dice Dios. Bueno, pero no es tan así. O muchas veces podemos decir, bueno, yo sé qué es lo que la Biblia dice, pero la verdad es que yo no, así, a ese límite, de esa forma no, es muy exagerado obedecer de esa manera. Y de esa manera lo que hacemos es quitarle el peso, el valor que tiene la palabra de Dios para dirigir nuestra vida. Lo podés ver a esto en la historia de la redención en la Biblia, ¿no? Cuando David, después de adulterar, mentir, encubrir su pecado, matar, es confrontado por el profeta Natán. ¿Y cuál es su denuncia? ¿Por qué adulteraste? No, sino porque menospreciaste, tuviste en poco la palabra de Dios. Claro, el problema que tenía David no era en sí la pereza, aunque también tenía un problema con la pereza. No era la lujuria, aunque la lujuria, en su corazón estaba invadido por esto, pero el problema principal radicaba en la actitud que tenía a lo que él ya sabía, a lo que él escuchaba y a lo que como rey todos los días tenía que leer este libro, todos los días, ¿no? Ese era el problema, su actitud frente a la palabra de Dios. Pero lo puedes ver también en la parábola del sembrador, donde la palabra es sembrada y cae en 4 tipos de corazones representadas por las condiciones del terreno. No en todos da fruto, ¿no? En algunos es ahogada la palabra, en algunos crece rápido, pero así también se marchita. Y solamente en un corazón da fruto. Y eso es por la actitud que tiene ese corazón frente a la palabra de Dios. Lo vimos hace un tiempo en la vida de Ocosías, un hombre que no le dio valor a la Escritura. En momentos difíciles en su vida, ¿qué hizo? Buscó consejo y amparo en los recursos de este mundo y menospreció la palabra de Dios. Por eso se le va a decir, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? ¿Ves? El problema tiene que ver con la palabra de Dios. Pero lo vemos en nuestro propio contexto, ¿no?
Muchos de los que estamos acá, de alguna manera, tratamos de forzarnos y de estirarnos, ¿no? A obedecer las estipulaciones de este libro. Pero todos sabemos de alguien cercano o no, que menospreció el consejo de Dios, que le dio poco valor a lo que este libro, a las implicaciones de este libro. Y podés ver tristemente cómo se desvían y cómo van a cosechar esas consecuencias duras y amargas de una vida que se entendió de las Escrituras. Por eso lo que Santiago tiene para decir acá es indispensable. Él va a decir algo que es trascendente, ¿no? Y que fue advertido así el pueblo de Israel cuando en el Salmo 95 se les decía: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, a pesar de este solemne llamado, el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, no hizo caso, no le dio valor a la Escritura. Y tenés ahí todo el libro de los Reyes, cómo nos van a mostrar la degradación progresiva y las consecuencias cuando el pueblo de Dios rechaza la ley de Dios. Y no quiero que pierdas de vista a Santiago, pero acompáñame ahí a Reyes, capítulo 17, y quiero mostrarte algo rápidamente. Acá el autor nos va a dar las razones en este pasaje, en Segunda de Reyes 17, nos muestra las razones por las cuales el pueblo de Dios es llevado cautivo. Y específicamente va a tratar con las tribus del norte. Claro, ellos hace muchos años se habían apartado de la ley de Dios. No escucharon a los siervos de Dios que los llamaban a abandonar el pecado. No los escucharon. No atendieron a la voz de Dios. La menospreciaron y siguieron la vanidad. Se volcaron a la idolatría hasta que finalmente fueron llevados cautivos. Pero en un acto de la providencia divina, y algo que realmente es sorprendente en esa narrativa, algunos tienen la oportunidad de volver. Son comisionados con el permiso de un rey pagano, el que los había llevado cautivo, para enseñarle a los habitantes, a los nuevos habitantes de la tierra que ellos habían dejado, le tenían que enseñar las estipulaciones del Dios de la tierra. O sea, estas personas que habían sido llevadas cautivos por subestimar la palabra de Dios, ahora son traídos nuevamente a enseñar las demandas de Dios. Y uno pensará en este acto de pura gracia y bondad y providencia divina. Ellos habrán aprendido la lección, le habrán creído al Dios de la Biblia en que todo lo que la Biblia decía era verdad. Bueno, la respuesta es no, porque ellos seguían con la forma de la religión, pero añadieron sus dioses, los que habían conocido en las tierras extranjeras. Fíjate cómo lo dice el versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Fíjate, temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, hacían las dos cosas. Esto era falta de fe directamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que estaban volcadas a la idolatría y por otro lado temían a Jehová? Fíjate cómo se va a dar los detalles y quiero que subrayes algunas expresiones si tenés ahí algo a mano para escribir. Versículo 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, subraya eso, os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de vuestros enemigos. Pero ellos, y subraya esto también, no escucharon. Antes hicieron según la costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Esa es la forma de conducirse que tiene este pueblo que profesa creer en Dios, pero está volcado a la idolatría. Fíjate el versículo 14, dice, ellos no obedecieron. Antes, y quiero que subrayes eso, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ahí está, ¿no? Ahí está el meollo de la cuestión. No creyeron a Jehová su Dios.
Ellos tomaron una forma, pero realmente no creyeron a Dios. Ahora, esto nos tiene que advertir a nosotros, hermanos, porque se puede tener la palabra escrita, se puede escuchar la palabra escrita, se puede aprender de la palabra escrita, se puede saber de la palabra escrita, se puede enseñar la palabra escrita. Sin embargo, lo único que va a hacer la diferencia es la actitud con la que recibimos esa palabra escrita. Por eso el llamado a la iglesia es el mismo del Salmo 95, ¿no? Si oyeres hoy su voz, y lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 3, 2 veces al menos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si no cuidamos esto, hermanos, podemos caer en un endurecimiento tal del cual ya no va a ser fácil volver. No vamos ni siquiera a recordar el camino a casa. No vamos a poder volver y nos vamos a perder. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que nuestra alma sea librado de este gran mal? ¿De qué forma puedo advertir a mi propio corazón para no llegar a tal indiferencia? El pasaje que nos presenta Santiago va a ser un gran aporte para ser librados del desinterés, de la indiferencia, de la neutralidad, de la insensibilidad a la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Y por eso nos vamos a proponer, y lo vamos a tratar de hacer rápido, a ver 3 exigencias que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios. Y la primera exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios está ahí en el versículo 19, y es un carácter controlado. Eso es lo primero que se requiere para no caer en este gran mal. Un carácter controlado. Y dice, todo hombre sea. La expresión todo hombre es genérica. Se refiere tanto a hombres como a mujeres. Pero acá quiero que notes algo. El énfasis recae en la esencia de la persona. En la esencia de la persona, ¿no? Porque utiliza este verbo copulativo que te habla de la característica. Todo hombre sea. Esto es lo que tiene que ser. Esta es la naturaleza de la persona. Y se refiere al carácter. Esto tiene que cultivar una persona que va a tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Un carácter controlado. Ahora, el modo del verbo está en imperativo. Esto es una orden, es algo que se tiene que obedecer. Y nos deja ver el tiempo que esto es algo que se tiene que hacer constantemente. Es un proceso constante de avance, de madurez, de crecimiento. Y claro, el carácter no puede ser forjado de un día para otro. Es sembrar en obediencia en el tiempo lo que asegura la cosecha de un carácter espiritual, hermanos. ¿Y cuánto dura este trabajo de sembrar un carácter controlado? Toda la vida. Siempre tenemos que vigilar nuestro carácter en relación a la palabra de Dios. Fíjate que el autor va a poner, hablando de un carácter controlado que podría abarcar muchas cosas, el autor se va a centralizar en 3 cosas. Tiene que ver con el oír, tiene que ver con el hablar y tiene que ver con enojarse. Esas 3 cosas nos hablan del carácter. Y primero dice prontos para oír. Esto es una disposición a oír. El sentido no se refiere a una persona que tiene la virtud de escuchar más de lo que habla, porque ahí está ese dicho, ese proverbio que Dios nos dio 2 oídos que están libres para que podamos escuchar mucho más o el doble de lo que hablamos, que nuestra lengua a su vez está cubierta por 2 paredes y enrejadas por los dientes. Entonces eso nos habla de que tenemos que hablar menos y escuchar más. Eso es bueno, eso hacelo si querés, pero Santiago no se refiere a eso. Santiago no se refiere a que escuchemos más de lo que hablamos, sino que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Y es el oír. Fíjate que ahí está el artículo definido en el texto original, ¿no? Y que va a especificar la idea. Ese artículo va a presentar qué es lo que tienen que oír. Y por el contexto es la palabra de Dios, es lo que terminó el párrafo anterior y es lo que va a continuar, ¿no? Es una disposición pronta, diligente para oír la palabra de Dios. Por otro lado, acá no hay una motivación a escuchar cualquier tipo de cosas. Es más, tenemos que cuidar nuestros oídos de no escuchar cualquier tipo de cosas.
De hecho, en 1 Corintios capítulo 15 dice que las malas conversaciones, los que escuchamos, van a corromper nuestra vida práctica, las buenas costumbres. En Proverbios 19:27 dice, hay un llamado a los hijos, ¿no? Que dice, cesa, hijo mío, para allá, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Claro, este mundo ofrece todo tipo de discursos, de todos los gustos, de todos los colores, ¿no? Y hay gente que tiene ese comezón de oír. Claro, la persona que escucha todo lo que viene a su vida no es que sea receptiva a la palabra de Dios, sino que eso es una característica de la apostasía. Como dice en Timoteo, 2 Timoteo 4, ¿no? Versículo 3 y 4. Tendrán comezón de oír. Entonces, acá el sentido, la referencia, tiene que ver con el oír la palabra de Dios. A eso se refiere. Y a eso debemos limitarlo, ese pronto, sin demora. La idea es rápidamente, sin un lapso de tiempo injustificado. Debemos ser ágiles para oír, diligentes en escuchar, forzar nuestros oídos a la exposición de la palabra de Dios. Lo segundo que va a decir es tardo para hablar. Claro, tiene que ser lento para hablar, sin prisas, tomarse el tiempo para deliberar, para evaluar. Es probable que Santiago tenga en mente ahí el concepto secundario, la implicación secundaria del pasaje de Eclesiastés capítulo 5, ¿no? Cuando se dice que cuando te acerques a la casa de Dios, no te apresures con tus pies, no tengas un espíritu ahí incontrolable que empieza a hablar y a proponer cosas y a apresurarse con su boca, con su corazón, dar prisa a su corazón. No lo hagas. No lo hagas de esa manera. Y parece que en su mente Santiago tiene esta idea. Tiene esta idea y va a decir tardos para hablar. Esta palabra hablar es una onomatopeya que va a imitar el balbuceo infantil. ¿Viste cuando los chicos están tratando de aprender a hablar? Ellos van a emitir un sonido y de eso se trata esta palabra, ¿no? Tiene que ver más con el sonido que con un argumento que se habla. A eso se refiere. Y claro, acá la referencia o el sentido final que le tendríamos que dar a esta palabra es que las expresiones estas de hablar van a evidenciar la alteración de las emociones, que podría ser por falta de crecimiento espiritual o peor, por falta de vida espiritual. Un carácter incontrolable. Un carácter que no se puede callar, no puede hacer silencio. Por eso Santiago va a decir, pará, esto no está bien, pará de hablar. Es como, ¿viste cuando estás hablando con alguien? Y vos decís, te escucha, pero no te está escuchando. Y le decís, escuchame un poco, por favor, porque no llegan a su mente las palabras. Entonces, este es el sentido de hablar, pero quizá tiene que ver con algo interno, como lo dijo Salomón también. No des prisa con tu boca, pero ni tu corazón se apresura a proferir palabra. ¿Cómo el corazón? Claro, porque una cosa es estar callado con los labios, pero estar gritando en el interior. Y Santiago quiere que haya un carácter controlado, un carácter templado. Por eso en la misma línea con ese pensamiento va a decir, tardo para airarse. No te enojes, que la palabra de Dios no te irrite, que no te cause molestias. No escuchar, hablar de más, enojarse, no tienen que ver con simples actos que se salen del control. Esto tiene que ver con la expresión de un carácter inmaduro, de un carácter que quizá nunca fue regenerado. Ahora, ¿por qué me enojaría la palabra de Dios en lo personal? La respuesta es por lo mismo que ha enojado a todas las personas durante toda la historia. Porque la palabra de Dios va a decir y siempre dirá la verdad. Nos expone lo que somos, expone cómo estamos. En la sección anterior, fíjate lo que dijo Santiago, ¿no? Les dijo que ustedes son la causa de todo lo malo que existe en el mundo. Todo lo malo que existe en el mundo se origina en sus corazones, en los deseos de sus corazones. Por otro lado, Dios es la fuente de todo bien. De forma elocuente nos va a trazar varios aspectos acerca del carácter bondadoso de Dios. Y nos dijo que esto en Dios no es una teoría, sino que se puede ver su bondad. ¿En qué? En que los salvó por medio de la palabra. Ahora, escuchar acerca de la bondad de Dios
no deja a nadie en la comodidad, no deja a nadie cómodamente, ya que contemplar la bondad de Dios, ¿sabes lo que hace? Expone nuestra maldad, expone nuestra maldad. Y si no, preguntarle a Jonás, ¿qué pasó con el conocimiento que él tenía y cuando vio expuesta esa misericordia de parte de Dios? ¿Cómo terminó? Enojado. Porque sabía que la predicación, la palabra de Dios, mostraba el carácter de Dios. Y terminó enojado. No queremos saber nada acerca de los atributos de Dios. Pasa siempre. No es que, a mí la verdad que su justicia, su soberanía, todo se me asusta, pero háblame de su amor. Mira, si conocieras bien lo que la Escritura dice del amor de Dios, tampoco quisiéramos escuchar del amor de Dios. Y siempre nos va a enojar. Y vos fíjate, me enoja escuchar de su bondad cuando estoy enfrentando problemas, ¿no? Estos problemas que no puedo resolver, estoy pasando por un mal momento en mi vida, ¿y qué es lo que me dicen? Probad, gustad la bondad de Dios. ¿Cómo puede ser? Esto es poco pragmático, esta gente es insensible. ¿Cómo me dicen que busque y que guste la bondad de Dios cuando tengo un montón de conflictos en mi vida, en mi familia? Esto me enoja. ¿Te das cuenta? Y en ese contexto le va a decir Santiago, no, esperen. Acá el punto es la ira. Esto es algo que se salió de control. Y de hecho la palabra irarse ahí es un sustantivo en el texto original. Y esto es una palabra de mucho mayor peso que los otros dos infinitivos que mencionó antes. Porque el punto central está acá, en la ira, que va a expresar un carácter que no está controlado, ¿no? Y nos va a dar la razón de por qué debemos apartarnos de una actitud así. Y va a decir, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que nos va a decir. Esto es crítico, hermanos, porque alguien que no está cultivando en lo personal un carácter controlado, entonces la justicia de Dios no opera, no está en acción. El verbo ahí obra, de operar, de hacer, es hermoso en el texto original. Dice, este verbo está en presente, sugiere el avance sucesivo y continuo de una vida que se dirige a la madurez espiritual. Este es el obrar de la justicia de Dios. Así avanza la justicia de Dios en una persona, en forma progresiva, sucesiva. Pero déjame darte una mala noticia. Tenés un adverbio de negación que va a desacreditar todo esto. Va a negar todo lo que hace la justicia de Dios. No le permite avanzar en forma continua, porque dice, no obra la justicia de Dios en una persona que se está enojando, en una persona que muestra ira. La justicia de Dios es la manifestación de una vida piadosa, de una vida regenerada. Tiene que ver con la expresión externa del obrar de Dios en algo que Dios ya hizo en el interior. Y cómo se ve esa vida salvada, esa persona la cual está avanzando. Los actos justos que Dios demanda de sus hijos, la ética, el estilo de vida. Todo eso tiene que caracterizar a una persona regenerada. Pero toda esa gran obra que Dios puede hacer es frenada por la ira. La ira del hombre no puede producir eso, no puede producir esa clase de justicia, pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, sí lo puede hacer. Ahora ahí te das cuenta, ¿no? El enojo a la palabra expone que no hay vida espiritual. Se puede saber mucho, ¿no? Se puede tener la palabra escrita, como el pueblo de Israel, pero quizá la justicia de Dios no está avanzando en la vida. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Y la gente podía sentirse desanimada con esas palabras, porque ellos eran tenidos como el ideal en lo que sería la piedad. Sin embargo, ¿qué hacían los fariseos cuando se les decía la verdad de la palabra de Dios? Cuando con expresiones, ¿no leíste? ¿No oísteis? ¿Qué pasaba en la vida de ellos? Se enojaban. Y ellos no manifestaban que tenían la justicia de Dios obrando en su ser, obrando desde lo interno hacia lo externo. Querían matar a Cristo. Esa es la reacción natural del ser humano que no es regenerado, enojarse en contra de la palabra de Dios. 3 exigencias que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios. La primera exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios es un carácter controlado. Pero la segunda exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios es una voluntad decidida, Acá tenemos un cambio en la marcha. Aunque seguimos
encaminados en la misma dirección, ¿no? Pero ahora el foco está en lo que debemos hacer. Antes Santiago había dicho, todo hombre sea en lo que debe ser en la esencia. Ahora, por los verbos predicativos acá, los verbos de acción, pone el foco, el énfasis en lo que debemos hacer. Y fíjate cómo lo debemos hacer. Va a decir, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El pensamiento dominante de toda esta oración sería así: vosotros recibid la palabra. Vosotros recibid la palabra. Qué importante que es para Santiago la palabra, ¿no? En el versículo 18 la puso ahí como el objeto indirecto, hablando de la instrumentalidad de la palabra para traernos a la nueva vida. Y ahora ocupa el lugar de objeto directo. Esto es lo que debemos recibir. En esto nos tenemos que enfocar. Acá tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y va a decir, por lo cual, acá se va a establecer un nexo de unión entre todo lo que dijo anteriormente con lo que va a decir antes. Y siempre decimos eso, ¿no? Bueno, pero esto es muy enfático, porque esta forma de conectar las dos ideas no se suele usar en el texto griego, y es la más enfática. Después de dar un argumento, ahora como consecuencia inevitable hay que hacer esto, estamos obligados a esto. Por eso todo lo que va a decir Santiago acá es en modo imperativo. Y déjame explicártelo tal como aparece en la escritura. Dice, desechando, ¿no? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahí vos tenés un gerundio, desechando, la terminación ando. Nos explica cómo funciona el verbo principal, el recibir. Es un participio griego. El tiempo de este participio sugiere que la acción se haga de una vez, que quitemos todo aquello que está impidiendo recibir la palabra. Indica una acción consumada, algo que tiene que ser acabado. Dejar definitivamente de lado. Esta orden exige una voluntad decidida. Acá hay que tomar una decisión. Esto no es pasivo, no es estático, involucra el consentimiento, involucra decisiones, involucra un avance. Tenemos que avanzar en esto. Hay que poner voluntad. Claro, no es un espíritu quietista en el cual estamos ahí meditando en el Señor y de repente va a venir ese espíritu que nos va a dar la capacidad para recibir su palabra. No. Esto es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? En forma inmediata. Inmediatamente se tiene que recibir esto. Antes te había dicho que seamos tardos para enojarnos, ¿no? Pero ahora te dije que cambió la marcha. Acá puso tercera, cuarta, quinta y te está apurando Santiago. No, esto se tiene que hacer ya, esto es definitivo. Desechen toda inmundicia. Ahora la palabra inmundicia o cada inmundicia puede ser una referencia a la vestimenta. Ahora lo vamos a ver. Tal como se usa la palabra adjetiva ahí en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice que entra el pobre con vestido andrajoso. Ese adjetivo andrajoso es la misma palabra, pero acá en sustantivo, ¿no? De inmundicia. Es la misma palabra. Ahora vamos a ver eso un poquito. En este tiempo los griegos utilizaban esta palabra inmundicia para referirse a la suciedad que se acumulaba en el oído. O sea, uno dice, bueno, tiene sentido, ¿no? Limpiate el oído para poder escuchar la palabra. O sea, saca todos los impedimentos que te estorban el oír. Sin embargo, aunque esto parece novedoso, no encaja bien con cómo lo está diciendo Santiago, con el texto mismo. Porque él dice toda inmundicia. Toda inmundicia. La idea es general. Si sería algo, en el contexto cultural griego, si sería algo que tiene que ver con el oído, hubiese dicho la inmundicia, hubiese utilizado un artículo definido, o sea que tenemos que descartar esa noción. Muchas veces la cultura griega nos va a ayudar a entender el texto, pero debemos darle prioridad a la cultura judía, porque este es el libro más judío del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces inmundicia tiene que ver con algo impropio, algo que no corresponde con lo que se requiere. Y esta palabra inmundicia, ¿no te suena en un libro del Antiguo Testamento que se usa muchas veces? Levítico, ¿no?
En Levítico, ¿cuántas veces se mencionan y cuán amplias son las cosas que son inmundas, ¿no? Tantas cosas inmundas que hay, que se describen ahí en el libro de Levítico. Y la idea es general, es toda inmundicia, es todo lo que no es apto, lo que no está debidamente separado, consagrado para Dios. Lo profano tiene que ver con esto. Vamos a un libro que también es altamente judío, el libro de Apocalipsis, quizá el segundo más judío de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, perdón. Dice el versículo 11, y fíjense el sentido de esta palabra. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y acá se va a dar un contraste. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo contrario a lo injusto? El justo, ¿no? ¿Qué es lo contrario a lo santo? Lo inmundo. ¿Te das cuenta? Lo consagrado tiene que ver con lo santo. Pero acá Santiago nos está diciendo, dejen todas aquellas cosas profanas del corazón. Aquellas cosas que están impidiendo que se pueda recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosas profanas, inmundas, andrajosas, no aptas, que tienen una mala presencia delante del Dios, que todo lo ve, están impidiendo y se están guardando en nuestro corazón, impidiendo que la palabra de Dios sea recibida, como debe ser recibida, con una actitud correcta? ¿Piensas que el tiempo, un proceso puede ir limpiando el pecado de tu vida? Y bueno, ya voy a escuchar un poco más acerca de esto y de a poco voy a ir dejando este pecado. Quizá pensamos así, pero déjame decirte que en base a este texto eso es una mentira, porque el texto sugiere una acción inmediata. Esto tienen que hacer ya. Hoy, ahora, ya tienen que abandonar el pecado, todo lo que impide recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y dice, y abundancia de malicia, esto es exceso de mal. Ahora uno dice exceso de mal, o sea que la aguja del reloj me marca hasta acá, que puedo hacer lo malo, pero después ya se pasó un poquito la línea y esto es exceso, eso tengo que sacar. No. No se trata de que se te permite hacer un mal, pero no te excedas. No, todo mal, todo pecado es un exceso en el creyente, porque él tiene otra identidad, porque él fue salvo para vivir una vida que glorifique y que honra al Señor. Entonces todo pecado en la vida tiene que ser abandonado y tiene que ser descartado. Es sencillo esto. Una vida de pecado es incompatible con una actitud receptiva a la palabra de Dios. La idea de acá es dejar todo aquello que está profanado, que nos centremos solamente en lo que Dios requiere y debe obedecerse de una vez por todas. Claro, por un lado el creyente madura en forma progresiva, ¿no? Y vos decís, ¿cómo maduramos en forma progresiva pero tenemos que abandonar de una el pecado? Maduramos en forma progresiva en la manera en que la palabra de Dios nos confronta y abandonamos el pecado que está siendo confrontado. Claro, esto no se trata de que, antes decía 100 mentiras, ahora Dios me dijo que está mal mentir y voy y de a poquito, ahora ya digo 80 mentiras. Y en un proceso, no. La palabra ¿qué confrontó? La avaricia no, la mentira confrontó. Hoy confrontó la mentira, ya no tengo que mentir más. Es así, eso es lo que el texto está diciendo por el tiempo ahorita. Ahora, ¿cuál es el proceso? Que mañana vas a ser confrontado con otro pecado que tenés que abandonar y tenés que seguir afirmándote en lo que ya abandonaste. Eso es dejar el pecado. Claro, vos tenés ahí, muchas veces hemos dado la ilustración de la jarra, ¿no? El recipiente con un contenido sucio que le vamos poniendo agua limpia y se va mezclando y se va rebalsando y se va haciendo cada vez más limpio. Bueno, pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Esa no es la forma de operar de la palabra de Dios. Y ya vamos a ver que eso no funciona así. Dios confronta el pecado y debo abandonarlo. Si Dios dice que deje la lujuria, debo hacerlo. Si Dios dice que deje la avaricia, debo hacerlo. Si Dios dice que deje la envidia, debo hacerlo. Si Dios dice que deje la mentira, debo hacerlo. Si Dios dice que deje la pereza, debo hacerlo. Si Dios dice que deje la idolatría, debo hacerlo.
Si Dios dice que deje las peleas, debo hacerlo. Si Dios dice que deje el egoísmo, debo hacerlo. El obrar de la palabra de Dios es poderoso y fiel, es santificador y debe hacerse en forma inmediata. Por esta razón está dada la orden así. Claro, no voy a poder solo, ¿no? Por eso también existe y va a decir Santiago en el capítulo 5, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, ¿no? Para que seáis sanados. Ahora, necesito la oración de mis hermanos. Necesito la rendición de cuentas. Necesito la dirección de la palabra de Dios. Necesito del acompañamiento, del cuidado pastoral. Pero sobre todo necesito de la gracia de Dios. Pero lo que Dios dice que se haga, debe hacerse. Esa es la misma idea de la oración intercesora de Jesús cuando le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí se refiere a algo inmediato. El tiempo es ahoristo. La acción tiene que ser culminada de una vez. Creo que no puede ser más cierta esa vieja frase que dice, este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te va a mantener alejado de este libro. Hay muchas frases que no tienen sentido, pero esta frase sí tiene sentido. Porque en la medida que nos acercamos con un corazón receptivo, controlado y una voluntad decidida a recibir la palabra de Dios, este libro nos va a mantener alejados del pecado. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Una vida de pecado es incompatible con una actitud receptiva a la palabra de Dios. Esto no solamente lo va a decir Santiago. Fíjate, acompáñame ahí a 1 de Pedro, capítulo 2. Hay una referencia cruzada. Acá Pedro lo que está haciendo es mostrando que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hay que desearla. ¿Hay que desearla para qué? Para que por ella podamos crecer, podamos avanzar a la madurez. Es el alimento intelectual, lógico que necesitamos para cultivar una vida en crecimiento, ¿no? ¿Y cómo hay que desear la palabra de Dios? Fíjate, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead. El verbo controlador, desead, está siendo modificado por ese desechando nuevamente, despojándonos. Ustedes ya conocen el pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 31, que tenemos que despojarnos del viejo hombre para renovar nuestra mente y recién poder vestirnos del nuevo hombre. Esa es la misma idea. Claro, acá no tiene que ver con desear, tiene que ver con recibir. No tiene que ver con vestirse, tiene que ver con recibir en nuestro texto, ¿no? Pero la forma es la misma. La forma es la misma. Es luchar contra el pecado. Es luchar contra el pecado. Y la palabra ahí, el verbo principal, recibir, dale la bienvenida, hospedala, que haya cabida en tu vida, que more la palabra de Dios. La forma verbal también es un imperativo. Recibir, esto es lo que tenés que hacer, es una orden. ¿Y en qué tiempo está? En ahoristo también. Esto tiene que ser obedecido de una vez. De una vez por todas tenemos que recibir la palabra de Dios. De una vez por todas tenemos que dejar que la palabra del Señor nos venza, hermanos. Que venza nuestros argumentos, que podamos caer postrados, que nos humille la palabra, pero que le digamos, ya está, basta de argumentos, basta de excusas, basta de una vida de pecado. Tengo que recibir la palabra de Dios de una vez. Parece que el autor está apurado acá con los destinatarios, que ellos se sometan de una vez y por todas a la palabra de Dios. Es que hay cosas que son necesarias hacerlas en el tiempo y creo que la madurez requiere tiempo, ¿no? Pero hay aspectos de la vida del Evangelio que se tienen que hacer en forma inmediata. Y como te dije antes, los peligros de no atender esto, acá Santiago captó la idea. Claro, si ellos le erran con la palabra de Dios, está asegurado el desvío, está asegurado el fracaso y la degradación en sus vidas. Santiago está viendo cómo librar nuestras almas de una mala actitud hacia la palabra de Dios que nos va a destruir. Y por eso él pone este apuro, por eso le urge este mandamiento. Y va a decir dos cosas de la palabra, ¿no? El primero, con el adjetivo ahí, dice la palabra implantada. La palabra implantada es la palabra que está sembrada. Esto podría estar haciendo una alusión a una profecía en Jeremías capítulo 33, donde dice que el Señor va a implantar las leyes en los corazones, ¿no? Su palabra. Podría ser eso.
no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que esta palabra fue sembrada en el corazón. Es algo que viene de afuera, ¿no? Que tienen que escuchar, pero es algo que también ya fue sembrado en su corazón. No es que tenemos que autoengañarnos y decir, bueno, a partir de hoy, a partir de este miércoles, todo lo que el Señor diga, lo voy a obedecer. Cuando sabés que hay cosas que el Señor ha hablado en tu vida y no la estás haciendo, no la estamos haciendo. Sabemos que tenemos pecados específicos en nuestro corazón, que están ahí protegidos y los tenemos que abandonar y no lo estamos haciendo. Es la palabra plantada, la palabra que ya fue sembrada, la que tenemos que atender. Y fíjate, va a terminar con una cláusula relativa que va a decir la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué esto es un mandamiento que debe ser obedecido inmediatamente? Claro, porque contás con un medio poderoso. Contás con un medio que puede dar esto, puede dar esta victoria en forma inmediata. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Qué esperanzador! Antes dijo que la palabra de Dios era el instrumento para darnos a la vida, para llevarnos a la vida, ¿no? Al nuevo nacimiento. Ahora nos dice que la palabra de Dios nos puede salvar. Y vos decís, ¿cómo? Si ya soy salvo, ¿cómo que me puede salvar? Claro, pero Santiago lo que está haciendo, está utilizando el término general de la salvación. Él tiene en mente un concepto más amplio que la justificación, que cuando nacimos de nuevo, que cuando fuimos justificados. Él lo usa en relación al contexto inmediato. ¿De qué nos tiene que salvar la palabra de Dios? De toda inmundicia, de la abundancia de malicia, de un carácter descontrolado. De todo eso la palabra es eficaz, es poderosa, tiene poder para salvarnos de forma inmediata de todo ese mal, de todo ese pecado. El amparo de la palabra de Dios representa una realidad definitiva, porque esto es tan indicativo, nos puede salvar, no es que nos podría, bueno, confía en la palabra de Dios, te podría salvar, te va a salvar del pecado. Vos decís, pero es difícil esto que se me pide, es difícil lo que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, ¿cómo lo voy a hacer? La palabra de Dios te puede salvar. Esto no es arenga, esto es una realidad, hermanos, nos puede salvar. Me gusta lo que dice el pastor John MacArthur en relación a este versículo. Dice, es el poder divino detrás de la verdad de las Escrituras, lo que puede iniciar la salvación, mantenerla viva y en crecimiento, y finalmente llevarla a la gloria final, completa y perfecta. Claro, hemos sido salvados en el sentido de la justificación por el poder de la palabra. Somos guardados, salvos o santificados por el poder de la palabra, ¿no? Y finalmente seremos glorificados por el poder de la palabra. El poder de la palabra que rompe el poder del pecado. Para eso es eficaz la palabra, para contrarrestar la esclavitud y el arrastre que hay hacia el pecado en nuestra naturaleza, bueno, no en nuestra naturaleza nueva que ha sido regenerada, pero en los vestigios del viejo hombre, ¿no? Solamente 2 preguntas en este punto y vamos a terminar con la tercera exigencia que requiere una actitud correcta. ¿Estás luchando contra el pecado? Si la respuesta es sí, eso es que significa que estás dando batallas victoriosas. Por lo tanto, has ido a este libro y tenés una cercanía muy profunda con este libro. La segunda pregunta es, ¿cómo está tu relación con la Escritura? ¿Cómo está nuestra actitud hacia la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra, hermanos? Si está descuidada esa área de nuestra vida, entonces la lógica es que estamos siendo derrotados por el pecado. Porque es una cosa o la otra, ¿no? No, las dos cosas son incompatibles. Si tenemos una actitud correcta a la palabra de Dios, no pueden ser las dos cosas ciertas. Entonces, la primera exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios es un carácter controlado. La segunda exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios es una voluntad decidida. Y la tercera exigencia que requiere una actitud receptiva a la palabra de Dios es un corazón manso. Un corazón manso. Dice, recibid con mansedumbre la palabra, ¿no? O en mansedumbre. Esto es característica del fruto del Espíritu. Esto es bendición de Dios. Esto es una bienaventuranza, como dice en Mateo capítulo 5, ¿no? Mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Es tomarla tal como es.
Un comentarista dijo que es la actitud que surge de un corazón que acata sin reserva algunas, las disposiciones de Dios. La mansedumbre supone esencialmente docilidad. Te doy una definición sencilla de mansedumbre en este contexto. Tiene que ver con esto. Estoy de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios expone. Estoy de acuerdo y voy a obedecer todas las estipulaciones, todas las implicaciones del texto bíblico. Ya está. Es una decisión que la tomé antes y la recibo con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre en el capítulo 3 de la carta va a contrastar con la idea de la amargura y la contención, ¿no? Claro, una actitud contraria a la mansedumbre tendría que ver con la amargura. Lo que se dice me enoja, me hierve la sangre, me amarga, lo veo de mala manera. De esa manera no puedo recibir la palabra de Dios. Antes nos dio un matiz negativo en cuanto a la palabra de Dios. Nos dijo, desechen esto que no esté en sus vidas, el pecado. Ahora nos dice, cultiven esto que sí esté en sus vidas, la mansedumbre. Claro, la mansedumbre también. Esto es lo que Santiago nos termina diciendo, porque esto está en contramano con no oír, con hablar, apresurarse para hablar, con no recibir, con enojarse. La mansedumbre está en contraste con todo esto. Cuando la mansedumbre está presente, la palabra de Dios puede librar nuestras almas. La mansedumbre del corazón hace que escuchar la voz de Dios pueda dejar todo de lado en mi vida, pueda dejar el conflicto, la pelea, la contención, los celos, la envidia, la amargura. ¿Cuántas veces estamos lidiando con estos pecados en nuestro corazón, no? ¿Cuántas veces no se presenta la mansedumbre en nuestra vida, no? Y no sirven que pongamos excusas, pongamos argumentos. Debemos tener una actitud receptiva a la palabra de Dios. Ahora, fíjate que como conclusión, ¿no? Santiago mira una actitud receptiva a la palabra de Dios y pone el énfasis claramente en lo que es el carácter, en lo que somos, que todo hombre sea. Pone el énfasis en lo que debemos ser y en lo que debemos cultivar en nuestro corazón, ¿no? Darle la bienvenida con mansedumbre. Ahí tenés algunas preguntas en tu hojita que están puestas ahí en forma intencional para que puedas pensar, y hay muchas preguntas más que podrías hacerte, para que puedas pensar de qué forma estás recibiendo la palabra de Dios. Claro, las aplicaciones posibles no te las quiero dar porque no quiero ensuciar la implicación general, pero quiero concluir en una forma por ahí un poco dinámica y hacer de esto como si fuese una narrativa, ¿no? Cuando estaba estudiando los pasajes veía que hay términos acá que tienen que ver con la visitación, con el hospedaje, con la bienvenida, con la preparación. Y te quiero resumir la idea de la siguiente forma. Esto es como si vos te estás preparando para recibir una visita especial de alguien que estimás mucho. Entonces ahí vos sabés que va a venir tal momento y te quitas todas tus vestimentas sucias, andrajosas y te vestís con algo adecuado, algo que está separado para esa ocasión especial, y viene tu visita, le das la bienvenida, lo abrazás, qué bueno que viniste, y bueno, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar mi vida, mi casa? Pasá, sentate donde vos quieras, decí lo que tengas que decir, y empieza a hablar, ¿no? Esta visita, y empieza a decirte, esto está bien, pero aquello habría que cambiarlo. Esto no se debe limpiar la casa de la manera que la estás limpiando, esto no está presentable en la vida de un hijo de Dios, y empieza a criticar y ahí empieza la lucha en el corazón y sabes que te cuesta, pero decís esto es por mi bien, tengo que recibir lo que me está diciendo porque esto va a librar mi alma, esto es lo que me puede salvar de una destrucción, esto es lo que va a hacer que mi vida no sea la historia del pueblo de Israel. Entonces recibís la palabra, recibís todo lo que te tiene para decir. La visita se levanta, sale de la casa, se va, y vos te das cuenta que algo pasó. No sos el mismo. Hay madurez, cambiaste. La palabra actuó en forma inmediata, abandonaste el pecado. Te dijo hace esto y lo hiciste. Ahora, el contraste de esto sería que está ahí la visita, no lo querés recibir,
no tenés ganas de escuchar porque sabés que va a hablar, va a exponer tu pecado y está ahí, no le das la bienvenida, no te consagraste para recibir la palabra, estás con tu vestido sucio, impresentable delante de esta persona especial y empieza a hablar igual porque la palabra es sembrada en todos, ¿no? Es propuesta a todas las clases de corazones. Y ahí está la lucha en el corazón, no escuchás nada de lo que te dice, te enojás, y vos quién sos, y mis derechos, y esto es muy difícil para mí, y no puedo obedecer, y voy a postergar esta decisión. Te enojás, no le das la bienvenida. Al final, se va, pasa de lado, como muchas veces los sermones, pasan de lado. Entró por un oído, salió por otro oído, y no pasó nada, no causó ningún efecto. Solamente expuso que no había un carácter controlado, que no había vida espiritual. Eso es lo que hace la palabra. Y eso tiene que advertirnos en todas las direcciones, hermanos. Tanto si estamos en la fe como si no estamos en la fe. Esto nos tiene que mostrar que nuestra actitud hacia la palabra de Dios es crucial para poder ver nuestra realidad interna, pero también para obedecerla en forma inmediata. Oramos. Señor, gracias por tu palabra predicada en esta noche. Gracias por esta hermosa noche que nos das acá al aire libre. Pedimos, Señor, que nos des la gracia, Señor. Una de las razones por las cuales me costó tanto estudiar este pasaje, Señor, es porque también había fallas de carácter en mi vida, y las hay, y me cuesta, es un área que más me cuesta, Señor, tratar con tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a tener un carácter controlado, que quiera recibir, darle la bienvenida en forma pronta, presta, Señor, a tu palabra. Que pueda desechar el pecado de mi vida, Señor, y con un corazón manso pueda escucharte. También te pido para que el Espíritu Santo la pueda aplicar específicamente a cada realidad, Señor, a cada corazón, Señor. Haz tu obra, Señor, de salvación y santificación por medio de esta predicación, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias por este texto y por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.